Comienza la cosa. Así es. Bien, me han dado a mí el honor de comenzar. Nuestras compañeras, estamos aquí, Maciel Rodríguez, Erika Nota, Cibeles de Freita y este servidor Álvaro Alvarado, y precisamente somos un grupo más que de periodistas, de amigos, que desde hace muchos años nos conocemos y que nos reunimos periódicamente para platicar, para bochinchear, para Eso me gustó. politiquear, para arreglar el país. Y Sí. precisamente hace unas semanas atrás se nos ocurrió la idea, oye, ¿por qué no hacemos un ejercicio democrático? Nos reunimos un rato de manera informal con los candidatos a la presidencia de la República para que hablen y digan lo que piensan y lo que sienten, y que se sometan también al cuestionamiento nuestro. Y el primero que invitamos fue precisamente a José Blandón Figueroa, candidato de la Alianza Panameñismo, Partido Popular. Él está aquí con nosotros, nos invitó a que lo hiciéramos en su casa y bueno, vamos a hacerlo. Y nos sentamos en el piso. En el piso. Mira, estamos en el piso. Nada de saco, nada de corbata. Nada de saco, estamos todos contentos, ¿verdad que sí? Así es, y fue el primero que se atrevió, y eso es importante resaltarlo, así que está ready, Ready. totalmente. Listo. Yo lo veo como nervioso. Para el cuero. No, Pa'l yo, cuero. yo me voy liberando ahí poco a poco. Pero vamos a explicar un poquito el orden que vamos a llevar. Como somos comunicadores, todos hablamos mucho. Demasiado. Si nos dejan hablar, no lo dejamos hablar, ustedes saben, ¿no? ¿Lo ves? Entonces la idea es tener en tres partes esto, cada uno va a tener su tiempo para hacer las preguntas. Lo primero es la parte personal, que vamos a comenzar, y va a comenzar entre Álvaro y Maciel. Que Este es somos de allá donde uno. Yo chitreano. Cédula 6, como dice, a ver si se lo sabe. Para que respetéis. ¡Ah! Eso está bueno. Es que yo tengo una relación de amistad con el papá de Chalo, de Chitré, precisamente familiar. Pero yo sí quería preguntarle a Chalo, con el que no tuve relación realmente, a pesar de que tenemos prácticamente la misma edad. Yo tengo unos meses más que él. Yo soy del 67. También, Del de 66. julio. De julio, Yo soy de julio. enero. ¿Cuántos años tienen? 51. Y Ay. Bueno, acá, Álvaro ya yo soy de 52. enero, él es de julio. Julio, sí. Julio. 52 añitos. ¿Qué hacía, cómo fue tu relación con Chitré en un momento determinado? Yo estudié en la Tomás Herrera, en el José Daniel Crespo, y a los 18 años me vine para Panamá. ¿Cómo fue la relación de Chalo, cédula 6, con Para que que tu repetí. papá no es cédula 6? No, mi papá no, Ah, es cédula 8. La gente cree. Al revés. Yo soy cédula 6. Ok. El papá no. Sí, 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 sí. Pero cuéntame un poco de ese Chitré que tú conociste y con el que te relacionaste. Bueno, sí, yo nací en la San Juan Bautista el 7 de julio del La 67. clínica de Collao. Sí. Sí, Y al principio vivíamos en la central, atrás de una mueblería de unos españoles, arriba, pero después quedamos viviendo en la calle Fabio Ríos, ahí al lado del Parque Herrera. Y bueno, buena parte de mi infancia, la que yo más recuerdo, la viví fue con mi abuela, la mamá de mi papá, Amada, que nosotros le decíamos de cariño Nana. Porque mis papás se separaron, tenía como 3 años cuando ellos se separaron, y mi papá se vino a trabajar a Panamá, y mi mamá, que es puertorriqueña de nacimiento, se fue a terminar sus estudios a Puerto Rico, y yo quedé viviendo con mi abuela. Entonces, esa es como la parte que yo más recuerdo de Chitré, ¿no? De la Gallada, de ahí de alrededor. O sea, yo era vecino de Migue y Nando, lo que decían los chiquis, ¿no? Monino, yo vivía al lado del taller de Pelocho, ¿no? Estuvo el Hipólito. No, yo tuve La Tomás. el primer grado en Tomás Herrera. Tomás Herrera y después el Hipólito, ¿no? No, es que No tuve el Hipólito. no, Ah, tuve yo solamente, pensé solamente tuve el primer grado en la Tomás Herrera. Ese tiempo, Álvaro, reconócelo, era 2 turnos, o sea, estábamos en la mañana y en la Pero tarde. el segundo grado en Por eso que le decía tanto Ay, no, eso sí es de gente Sí, vieja. con camisa amarilla. Sí, sí, y pantalón chocolate. Y tenía un maletón de cuero así, pero enorme. ¿Era No, buen estudiante o era mal estudiante? Era buen estudiante, era buen estudiante. Nerd. Mira, mis papás me enseñaron a leer desde antes de entrar a la escuela, y me gustaba leer mucho. ¿Pero No, y sí era por qué le dicen Chalo? Esa gente de confianza, yo he escuchado que le dicen Chalo, que lo conocen. ¿Ese Bueno, Chalo mira, dónde es que sale? a mi papá, por llamarse José Isabel, A él es que le dicen Chalo. le dicen Chabelo. Chabelo, perdón. Ah, Entonces, cuando yo estaba en la barriga de mi mamá,
una niña vecina chiquitita, ella quería decir que ahí estaba en la barriga Chabelito, pero se comió la B, entonces decía Chalito, gracias a Dios. Gracias a Dios. No. El candidato Chalito. Sí, yo le voy a estar eternamente agradecido a esa niña porque, bueno, gracias a ella me dicen Chalito, no Chabelito. Entonces, así pues, crecí. Cuando yo me encuentro a alguien que me llama de Chalito, sé que es alguien que me conoce De toda la vida. de toda la vida. Y después ya, bueno, ya en la secundaria, en la universidad, me comenzaron a decir Chalo. Y cuando entré en la política, como yo usaba Blandón, entonces me quedé Blandón. Y hay gente que me dice Blandón, no me llama ni por mí. Pero si te llaman Sí, por me- ahí, Chalito, Chalo, no te yo estoy Chabelito. seguro ya que Nadie es Chabelito. Gracias a Dios. lo que quieren fregar la paciencia me dicen Chabelito. Yo creo que esto va a ser muy Sí. malo haberlo dicho Sí, aquí. sí, pero- Pero Maciel y Álvaro le querían decir, porque ellos son chitreanos, pero di lo que ustedes estaban diciendo. No, Que pero es que la gente decía que no era verdad. La gente no podía creer que usted era de allá. Bueno, Sí. que tú, porque estamos acá, Sí, entre sí. nos, aquí en confianza. ¿Qué es el recuerdo que más te trae de la época esa que viviste allá en Chitré? En el interior. Mira, el Parque Herrera, porque era el parque donde nosotros íbamos a jugar, donde aprendí a montar bicicleta, ¿no? Nosotros también pues el Lagallito, ¿no? Porque uno, ya en ese tiempo yo pensaba que eso era una playa. El balneario. yo no sé ni de qué están hablando. ¿No? ¿Dónde es eso? No, después me di cuenta que no era una playa. No, y los carnavales, era una cosa que también disfrutábamos mucho de allá y pues, o sea, las amistades, ¿no? La gente que uno conoce de esa época todo el tiempo, o sea, era una época en que tú estabas de niño y te ibas al parque y te quedabas hasta las 11 de la noche brujuleando ahí en el parque con la gente y, ¿sabes? No había ninguna preocupación. No había temor de Sí, nada. sí, sí, no había, No había sí, temor de Eso nada. allá. sí. Estábamos hablando No. de la abuela que ahora le daba comida. Le ponía Ah, la sí, comida. mi abuela, ella nos levantaba tempranito y nosotros a las 6 de la mañana estábamos desayunando, 11:30, 12 almorzando y a las 5 de la tarde Sí, no. a cenar. ¿Todos ellas? Así era. Así Y era. desde Sí. chiquito ha tenido, o sea, ¿de dónde nace ese interés por la política? Viene de una familia en donde cada uno tiene posiciones bien fuertes, bien marcadas. Sí. Y me lo contaba en una entrevista en Radio Panamá. Y cada uno es como independiente de sus opiniones y se respetan. Se respetaba desde chico, se sigue respetando. Así es. O sea, la mayoría de la gente conoce a mi papá y sabe que es una persona con opiniones muy bien formadas, pero no tanta gente conoce la otra parte de mi madre. Mi madre es bastante firme y radical en la defensa de sus posiciones y siempre me enseñó a cuestionar las cosas, ¿no? Mi mamá era de la tipo de persona que tú decías algo y ella te decía, ¿y por qué? Explícame por qué tú dices eso. Aprender a Y desarrollar. entonces te comenzaba a cuestionar y te comenzaba así que yo aprendí a defenderme desde muy pequeño en eso. Y la política siempre estuvo presente, porque ya te digo, además me ponían a leer y no solamente leía libros De la escuela. infantiles o de la escuela, sino que también leía libros de política desde muy joven. Ya de adolescente yo tenía como bastante firmes ciertas ideas políticas. Pero en el tema de lo que dice Erika, por ejemplo, de tu papá, que él estuvo en la época de los militares con puestos de Sí. ministro, asesor, creo que hasta en el IRRE estuvo, ¿no? Sí, él fue director del IRC. Del IRRE, pero en la época de los militares. ¿Y cómo este joven José Isabel Blandón sale a la parte de la campaña civilista? O sea, esto es radical de un lado y del otro. Bueno, es que por eso parece que en conocer la historia, ¿no? Como dije, mis papás se separaron yo siendo muy pequeño. Cuando yo llego a Panamá, después que salgo de Chitré, comienzo a vivir es con mi mamá en un edificio, el edificio Lilia en San Francisco, y estaba en Belisario Porras. Entonces en el 76, teniendo yo 9 años, a mi papá, porque ella era profesora en la Universidad de Panamá y era parte de las protestas contra los militares, le allanan el apartamento donde vivíamos y la tratan de arrestar. Pero como que un amigo antes le había avisado, ya logró salir ella y sacarnos a nosotros antes de que allanaran, pero entonces ya ella decide, por la recomendación de varios amigos, salir del país antes de que la arrestaran y le pudieran hacer algo peor. Ella sale del país con la ayuda de Miguel Antonio Bernal, ¿no? Ok. Y entonces yo quedo viviendo con mi papá en esa época. Y los veranos, cuando terminaban las clases,
yo me iba a Costa Rica a encontrarme con mi mamá durante 3 años consecutivos, que fue lo que ella estuvo fuera de Panamá, hasta después de la aprobación de los tratados y un poco más. Entonces, esa experiencia yo la viví muy de cerca y siendo muy chico, así que yo nunca me planteé apoyar a los militares. Pero no estaba activo, pues tenía 9, 10, 11 años, no estaba en política ni nada de eso. Pero cuando ocurre el asesinato de Hugo Espadafora, otro chitreano, y la familia Espadafora sale a protestar, yo estaba en 6º año en esa época, Vanessa Espadafora estaba en el San Agustín, en la escuela que yo estaba, y entonces nosotros, La hija de Winston. salimos a protestar, como muchos otros jóvenes de esa época. Aquí a algunos se les caerá la sola, a ver si reconocen que estuvieron ahí, pero hubo una cadena humana ahí en Avenida Balboa. Yo me acuerdo esa cadena humana. Y yo fui a la cadena humana en Avenida Balboa, pero como cualquier otro pelado más, pues. Pero bueno, alguien me reconoció y al día siguiente fue noticia que el hijo de Blandón estaba en la cadena humana. ¿Se puso bravo? Él sí se molestó, pero él siempre también respetó mi punto de vista, ¿no? Y Claro. sabía, y nosotros en algún momento sí tuvimos, más cuando ya vino la crisis de lo de Díaz Herrera y las cosas, sí tuvimos nuestros encontronazos. Yo siempre estaba, o sea, yo recuerdo que si estábamos en una casa coincidimos, porque ese tiempo él estaba de cónsul en Estados Unidos, y cuando estaba en Panamá y estaba Noriega hablando, yo me burlaba y le decía, mira lo que está diciendo tu líder máximo, y él se ponía bravo, no sé qué, y siempre teníamos un poquito de pullas en eso. A mí me meten preso en octubre del 87, él estaba en Estados Unidos. Eso precisamente es lo que usted utiliza, o lo que utiliza en algunas de tus puñas. Tú en los discursos, en los debates, has dicho, desde muy joven, pues Sí. he luchado por Panamá. Así es. Y es que porque yo pienso que es importante no solamente las propuestas que hacen los candidatos, porque si tú ves los debates, al final casi todo el mundo está diciendo lo mismo. Es también importante que tú has hecho en tu vida, porque eso es lo que te dice cuáles son los valores que tú defiendes, en que tú crees, de que eres capaz. Porque tú puedes decir misa en un discurso político, lo importante, o lo más importante es que tú has hecho cuando has tenido la oportunidad de hacer algo. Y la verdad es que creo que con la excepción de Lombana y Saúl, que son los dos candidatos más jóvenes, digamos, los demás estamos arriba de 50 años. Y todos éramos adultos cuando la cruzada civilista de la última etapa de la dictadura. Y yo creo que es válido preguntarse en ese momento de la historia de nuestro país, ¿qué tú hiciste? ¿Tú protestaste? ¿Tú hiciste algo? ¿Tú estabas con el gobierno militar? ¿No? Y yo tengo que decir con orgullo que yo fui parte de los jóvenes que sí se opusieron y pagué un precio por eso. Vamos a un tema que me gustaría que se aclare realmente, porque la semana pasada, el viernes, se tocó en el debate abierto que grabamos y se habló de Blandón. Dijo que indultaría a Ricardo Martinelli si llega a ser presidente de la República. ¿Qué fue lo que realmente dijo Blandón ese día? Mira, yo creo que es importante que el próximo gobierno haga un cambio profundo en el país. Y no es más que un lema, es realmente lo que creo. Y para mí eso es cambiar la Constitución, enfrentar la crisis del seguro social, ver el tema de desarrollar el compromiso por la educación, el tema de dinamizar la economía del país. O sea, hay muchos temas que nosotros hemos ido relegando y que a mi juicio el próximo gobierno tiene que enfrentarlo. Pero es iluso pretender que lo vas a enfrentar si no hay consenso. Y ahí vamos a tener que tomar en cuenta las realidades de las fuerzas políticas que va a haber en el país, porque más allá de todo el discurso ahora mismo, va a haber una asamblea que va a ser fruto de la votación popular, donde muchos de los diputados actuales probablemente se van a reelegir. Y entonces el cambio democrático va a tener una bancada, y el PRD va a tener una bancada, y el panameñismo va a tener una bancada, y eso ellos tienen que formar parte de ese consenso. O sea, a mí me preguntaron si yo en ánimos de lograr ese consenso estaba dispuesto a indultar a Martinelli. Y yo lo que le respondí es que si eso ayudaba a construir consenso, yo estaba más que dispuesto a considerarlo. Esa fue la pregunta. Sí, ajá. Ahora, eso tiene que cumplir con la Constitución, y la Constitución dice que los indultos caben cuando, uno, son delitos políticos, y dos, en un fallo de la Corte,
cuando haya una condena. ¿Y dónde cabe eso ahí? Ahora mismo, De tomar la primero decisión. Martinelli no ha sido condenado. O sea, ahorita no cabe. Y segundo, es discutible que el delito por el que está siendo juzgado sea un delito político, ¿no? ¿Qué Pero piensa ¿cómo- usted de eso? pero ¿Es cómo un se le delito puede o no es un indultar? delito político? Yo pienso que no es un delito político. Pero Lo entonces, que- ¿cómo se le indultaría? ¿Por qué no, pero es estamos hablando de eso? que, pero es que, de Tienen nuevo, que fue, darse las condiciones. de que eso, es que eso fue hablando de un escenario hipotético en lo que yo estaba diciendo, hasta allá yo estaría dispuesto a llegar en ánimo, a llegar a un consenso. Ok, ¿No? se entiende ahora. En el sentido, esa es la pregunta que en el sentido de decir, mira, hasta qué extremo, porque al fin y al cabo, el delito por el que está siendo investigado, yo soy una de las víctimas. Al igual que Álvaro, al igual que mi papá, a mí fue una de las personas que me grabaron, Ujú. ¿no? O sea, que en realidad yo soy uno de los afectados y las víctimas por esos delitos, pero yo quiero poner un ejemplo de la historia de este país. O sea, nosotros después se acabó la dictadura militar, muchos no la entendimos en ese momento, pero Endara dio indultos, Endara trató de pacificar el país. Nosotros nos sentamos poco después de la invasión de la dictadura en los diálogos de Bambito. Nosotros digo el país, pues, porque yo estaba muy pelado para estar en esa mesa, pero ahí se sentó los representantes del PRD que acababan de corretear a un montón de gente con los que habían sido correteados a buscar consenso sobre el título del canal, por ejemplo, y esas cosas. Entonces yo creo que nosotros en el próximo gobierno tenemos que tener la capacidad de mirar hacia adelante y no quedarnos mirando hacia atrás, ¿no? Pero yo creo que una de las preguntas que la gente se debe estar haciendo, los que nos están viendo, y creo que es como lo que se dice, bueno, es que él viene de un gobierno que en este momento tiene el país con apuros. Y es una realidad porque nosotros como empresarios... Estuvo elegante esa palabra de apuro. Sí, no quería ser muy tosca. Y eso que nosotros somos empresarios y lo hemos vivido gravemente. Entonces usted tiene un eslogan que dice el cambio profundo. Pero entonces el gobierno actual que tenía un cambio superficial. O sea, ¿cómo los eslogans usted sabe cómo son y nosotros que somos de comunicación se piensan, ¿verdad? Ustedes lo pensaron, lo lanzaron, pero ahora yo me pregunto entonces, ¿el gobierno de ahora no lo hizo profundamente? Mira, Juan Carlos Varela en la campaña prometió un cambio constitucional. Ujú, Eso es un cambio profundo y no cumplió. ujú. Es la realidad. Digo, es mi copartidario, pero no cumplió. Eso es indefendible. Y mucha gente esperaba cambios institucionales profundos porque en el periodo pasado vivimos una crisis institucional muy grave. Y esa parte no se cumplió. Y eso es innegable. Ujú. Y yo creo que los panameños tenemos que tener claro que la disyuntiva en esta próxima elección es si vamos a escoger a alguien simplemente porque es de otro partido o por cambiar de figura, pero que no tenga un compromiso real con cambiar las cosas, o vamos a escoger a alguien que sí tenga ese compromiso de cambiar las cosas. Y lo que diré a lo largo de toda la campaña es que lo que he demostrado desde joven, luchando contra la dictadura, en asamblea, proponiendo reformas a la asamblea, a la constitución, en la alcaldía, haciendo cambios en la institución y en la ciudad, es que yo soy una persona que cree en cambio y que hace realidad los cambios. O sea, usted no es el continuismo. Para nada. Es que esa es una pregunta que nos escribió exactamente una persona en Facebook que se llama José Castro, que yo sé que nos está viendo ahorita mismo, y dice lo siguiente: la economía del país ha estado, como lo acaba de decir, duramente golpeada en estos 5 años. ¿Qué nos garantiza, Blandón, que esto no seguiría así? ¿Cuál sería la diferencia si es el mismo partido? Ese es el tema que tienen muchas personas ahorita mismo, se están cuestionando, nos están haciendo las preguntas en Facebook e Instagram. Quieren saber cuál va a ser la diferencia, qué va a hacer cambiar esto. Mira, es que hay que tener claro la historia, Maciel. Juan Carlos y yo siempre hemos sido contrincantes a lo interno del partido. Siempre hemos estado en aceras distintas. Él apoyó a Alberto Bellario en un momento dado, yo a Mireya. Después él corrió para presidente del partido y yo también corrí para presidente del partido, compitiendo contra él. Él corrió a presidente en unas primarias del partido y yo apoyé a Alberto en esa ocasión. O sea, nosotros, cuando él hace la alianza con Martinelli y comienza el gobierno, él estaba con Martinelli en el gobierno y yo estaba criticando
al gobierno de Martinelli aún dentro de la alianza. La ley Chorizo usted fue el único en la ley Chorizo yo me opuse a la ley Chorizo. O sea, ha habido muchos momentos en que nosotros no hemos coincidido. Claro. Una sola vez coincidimos y fue cuando nos sacan de la alianza y compartimos la lucha por la democracia y asumimos un compromiso, ambos, él como candidato a presidente y yo como candidato a alcalde, con cambiar las cosas, una nueva constitución a través de una constituyente y descentralizar el país. Y la verdad es que él resulta electo y no cumple con el cambio constitucional, que era fundamental. Y yo lo planteé desde ese momento, que a mí me parece que era un error de parte de él no cumplir con esa parte. Y la descentralización se cumplió en parte, porque sí hubo el traspaso de los recursos, pero no hubo el traspaso de competencias. Por ejemplo, el tema de la recolección de basura, nunca nos la pasaron a la alcaldía, a pesar de que había sido un compromiso específico de parte de él. Y ustedes los medios saben muy bien que a lo largo de estos 4 años y medio siempre se reportó que había una distancia entre Varela y yo. ¿Que se llevan mal? No, diga la verdad. ¿Se lleva bien o se lleva mal? No me diga por la mitad. No es que nos llevemos mal, porque para mí no es un tema de enemistades, simplemente pensamos distinto. ¿Y a usted le molesta que entonces mucha gente diga, por ser del partido de Juan Carlos Varela, que usted va a hacer el continuismo? ¿Le molesta eso? No es que me molesta, yo lo entiendo algunos que tienen el interés de ponerme a mí la etiqueta esa, y entiendo otros que consideran que es lo lógico, ¿no? Si es del mismo partido debe ser la continuidad, pero lo cierto es que también yo gano una primaria en el partido panameñista, y todo el país lo sabe, yo no era el candidato de Juan Carlos Varela, eso era más que evidente, y los panameñistas votan por mí mayoritariamente en esa primaria porque representaba una propuesta de cambio y era el candidato más distante a Varela de los que estábamos aspirando. Nosotros no somos enemigos. No toman trago. Nosotros no somos enemigos, pero yo. A ver, toma trago, pero Varela no toma ni trago. yo soy de su círculo cero, ni él es de mi círculo cero. Vamos a ponerlo ok. así. O sea, nunca van a estar así. Sí. No va a estar así como nosotros ahorita. No estamos. José Blandón, pregunta, ¿por qué en su campaña ahorita mismo no está utilizando los colores de su partido? Es una pregunta que todos estamos de que... Sí. Estamos de que, ¿por qué? Color blanco, celeste, y muchas personas se preguntan eso, nos lo han hecho a través de las redes, ¿por qué no se está utilizando? Mira, primero, nosotros en lo que... Hay dos tipos de publicidad, ¿no? Todo lo que es suéteres, gorras, banderas de la campaña, sí llevan en su gran mayoría los colores del partido. Pero nosotros estamos haciendo un llamado a un cambio profundo, y el cambio profundo es también poner al país por encima del partido político, es también convocar a todas las fuerzas políticas y sociales del país a cambiar las reglas del juego. Y eso no lo podemos hacer amparado solo sobre el morado, rojo y amarillo de la bandera panameñista. Por eso, por ejemplo, yo tomé la decisión consciente de poner como mi candidata a la vicepresidencia de la República a una mujer muy valiosa, que además era miembro de otro partido distinto al mío, porque ese era el llamado y el mensaje que quería mandar, que yo voy a ser inclusivo, que va a ser un gobierno que no va a ser solo de panameñistas, sino de todos los panameños que quieran hacer un cambio profundo en este país. Y no se ponen bravos, ningún panameñista le ha dicho que está molesto por esto. Bueno, digo, A saber, ¿no? el mismo Juan Carlos y gente de su entorno, por supuesto que ellos no están cómodos Good to know. con la campaña y el mensaje de la campaña. Hay quienes quieren que nosotros hagamos un mensaje y una campaña de continuidad, pero realmente eso no es lo que yo represento. Yo lo que he representado a lo largo de toda mi vida es cambio. Yo llegué a la alcaldía prometiendo cambiar las cosas y es lo que he hecho en la alcaldía. Esta alcaldía le podrán criticar todo lo que quieran, pero es una alcaldía muy distinta a la que yo recibí hace 4 años y medio atrás. Y eso es lo que pretendo hacer para el país, un cambio. Yo tengo información puntual de que precisamente el presidente y un grupo allegado a él han querido meterse de todas maneras en la campaña de José Blandón Figueroa, que han querido imponer criterios, que han querido cambiar el rumbo de la campaña para que salga en defensa
del gobierno nacional José Blandón Figueroa, cosa que no ha estado realizando. ¿Eso es así o no es así? Hablemos a calzón quitado. Hable, hombre. Mira, algo de eso ha habido, sin lugar a dudas, y hubo un directorio donde se planteó cambios en la campaña en esa dirección que tú estás indicando, pero mayoritariamente se apostó por continuar la línea de nuestra campaña, que es la de un cambio profundo en el país, porque mi compromiso al fin y al cabo no es con Varela, mi compromiso es con Panamá, y los panameñistas en su gran mayoría tienen un compromiso con este país, por eso el partido lleva ese nombre, panameñista, porque queremos a Panamá, y nosotros, el panameñismo ha sobrevivido a la muerte de su fundador. Mucha gente no pensaba que después de Arnulfo Arias iba a haber panameñismo. Aquí estamos 30 años después con un partido que ya también pasó Mireya, y Juan Carlos pasará también, y pasaré yo, y pasaremos muchos más, y el panameñismo va a seguir existiendo porque está por encima de los líderes coyunturales del partido, y eso lo tienen que entender Juan Carlos, como le tocó entenderlo en su momento a Mireya, y me tocará entenderlo a mí en otro momento también. Pero usted en algún momento no se ha sentido un poco arrepentido de haber tomado la decisión en este momento, que hay gente que dice que la oportunidad de José Isabel Blandón como presidente iba a ser en 4 años más? 5 la cosa, 5 años más. ¿Está arrepentido en este momento? Hay mucha gente que dice, él es el mejor candidato y es el que más está preparado. Lo que pasa es que, y me lo ha dicho una persona, no de su partido, sino del partido contrario, no lo voy a delatar, pero me dijo, él es el mejor candidato, pero su partido en este momento o la imagen del gobierno no lo acompaña. Mira, arrepentido no. Yo soy un hombre de tomar riesgos. Lo tomé hace 5 años cuando corrí a la alcaldía. Mucha gente no pensaba que tenía oportunidad alguna de ganar la alcaldía. Bueno, aquí estoy como el alcalde de la ciudad ya. Yo sé y lo sabía desde un principio que iba a ser una campaña difícil, que estoy nadando contra la corriente, tratando de hacer algo que nunca antes ha pasado, pero también estoy convencido de que tengo la capacidad, tengo la experiencia y tengo sobre todo el equipo de trabajo y el movimiento detrás que me apoya con la capacidad de lograr hacer la diferencia, de hacer historia el 5 de mayo. ¿Cómo se evalúa como alcalde, su labor como alcalde? Mira, si me comparo a los alcaldes anteriores, creo que junto con Mayín Correa he sido de los mejores alcaldes que ha tenido esta ciudad. ¿Por qué? Porque hemos logrado cambios en la alcaldía. Hoy la alcaldía es, como institución, es totalmente distinta, una institución moderna, con carrera administrativa, certificada ISO 9001 en gestión de proyectos. Los trámites de placa son hoy en día mucho más ágiles y eficientes de lo que eran en el pasado. O sea, hay muchos cambios en la misma institución, pero además pues los cambios en la ciudad son evidentes, los parques, las aceras, las instalaciones deportivas, las veredas, calles que se están haciendo en toda la ciudad son un ejemplo de lo que nosotros hemos logrado hacer, y yo creo que eso no se veía desde que Mayín era alcaldesa. Es interesante porque cuando comenzó como alcalde, cuando comenzaste, porque aquí estamos hablando de confianza, exacto, como alcalde, yo dije, wow, hay movimiento interesante y diferente, ¿no? Hay cosas diferentes. Han habido muchas cosas buenas porque se ven. Al final las cosas si no se ven es como si no existieran, como la publicidad que si no se anuncia pues no se vende. Pero hay cosas que han sido muy grandes que creo que han empañado un poco, que estamos hablando de Vía Argentina y estamos hablando de Calle Uruguay. Yo me voy a ir por Calle Uruguay. Mi pregunta es la siguiente: ¿en algún momento se pensó que estos trabajos iban a durar tanto? Yo sé que hubo atrasos, etcétera. A la gente que tenía negocios, ¿se les indemnizó con algo por el periodo de tiempo que iban a perder negocio? ¿Eso se está pasando? ¿Nunca pasó? ¿No se pensó? Mira, tanto los proyectos de Vía Argentina como de Calle Uruguay, como de Vía España, justo a Rosemena, son proyectos que yo reconozco que son súper ambiciosos, que nunca antes se habían hecho, y menos por parte de la alcaldía, Sí, y han sido un gran aprendizaje, ¿no? Y si tuviera yo que volver a hacerlo, sí te diría, habría cosas que haría Diferente. diferente.
Sin embargo, no me arrepiento, porque yo creo que eran transformaciones que era importante dar ese paso. Era importante demostrar que otra ciudad era posible y que esa es la manera de hacer las cosas con sus correcciones. Pero lo que no puede ocurrir es que la gente se le olvida lo que está pasando en Nuevo Barrio, que es la contracara de lo que nosotros estamos haciendo en Calle Uruguay y en Valentina. En Nuevo Barrio empezaron en el 2012, estamos en el 2019 y solo es soterrado de cables y no terminan el soterrado. Ahí no hay acera, ahí no están mejorando los drenajes pluviales, ahí no están viendo lo del agua potable, ahí no están viendo urbanismo, porque ese es un proyecto de la SEP con las concesionarias. Y las concesionarias fueron las que contrataron los contratistas, ¿no? Y han cambiado 2 veces de contratistas. ¿Pero qué haría diferente en Calle Uruguay, por ejemplo? En Calle Uruguay nosotros hicimos consultas previas. Pero realmente, siendo autocrítico, nosotros hicimos la convocatoria, fueron los que fueron, y no hicimos un mayor esfuerzo de llegar a más gente, porque, digamos, quizás no fueron toda la gente que debiera ir. Entonces hay mucha gente que hoy dice, no, pero ¿dónde decidieron hacerla de un solo carril? En la consulta se decidió. ¿Y quién estaba en esa consulta? Residentes y comerciantes de Calle Uruguay, pero quizás no fue la muestra completa, toda lo representativa que debió ser, pero nosotros convocamos, todos pudieron venir y los que vinieron son los que son. Okay. Yo eso lo haría distinto ahora, habría tratado de hacer más convocatorias e informar más. es que ha sido un tanto lento, ¿no? Me imagino que para los comerciantes, para la gente que camina, que está todo el día en esa área, ¿por qué tan lento? Es que en realidad, los proyectos no tienen atraso, los proyectos están dentro de los términos. Lo que pasa es que la gente, muchos dicen que son unos proyectos de acera y eso no es ni el 10% de lo que es el proyecto. Realmente el proyecto lo que más tomó fue la programación. Todo a romper las calles y poner las tuberías nuevas, porque estamos cambiando todo. La acera es lo último que se hace y es la parte menos costosa, pero es la más visible. ¿Pero cuándo termina esto, hombre? Vía Argentina ya termina este mes de marzo, debe terminar la parte de las aceras mediados de abril, y luego ya nada más queda retirar los postes viejos y los cables y soterrar esos cables. Me adelanto la pregunta, ya las tuberías están hechas abajo, soterrar los cables, poner unos, hay unas cámaras que se hacen donde ellos meten los cables y los tiran por las tuberías que ya existen, no es que hay que abrir para hacer las tuberías. Y es lo mismo en Calle Uruguay. Calle Uruguay sí va a tomar un poco más. Calle Uruguay debe estar terminada para julio, agosto de este año por unos trabajos adicionales que se tuvieron que incluir. Tengo una pregunta, pero antes, la Estrella de Panamá está en este proyecto. También. Aplauso, que está con Ellos nosotros están aquí. transmitiendo también a través de redes sociales, nuestros amigos de la Estrella de Panamá. Señor Rolandón, primero, compromisos puntuales en temas específicos en los que hay problemas en este país que pareciera que no se resuelven. Para los servidores públicos, uno, ¿qué compromiso? En el agro, un compromiso específico para resolver los problemas del agro. En materia de salud, que es también el viacrucis de la gente. En educación, en seguridad y corrupción, sin entrar en mucho palabrería, compromisos específicos en estos temas. Mira, funcionarios públicos, cumplimiento de la carrera administrativa, que los funcionarios entren por mérito y no por amiguismo. 2, el 13º mes debe pagársele a los funcionarios públicos de la misma forma que se le paga a los empleados privados. Eso es primicia. Eso es primicia, eso es un compromiso que usted asumiría. Equiparar ese. Sí, porque hoy en día, por decir, un abogado, que es mi profesión, o un arquitecto que gana $3,000 en el sector público o $2,000, recibe un 13º mes que no llega a $200. O sea, es como él mismo, ¿no? Para todo el mundo. Es para todo el mundo. Sí, ¿Y de dónde va a sacar ese presupuesto? Y ese mismo abogado en el sector privado es el 33% de su salario lo que recibe 13º mes. Hay una
hay una desigualdad. ¿Y cómo se va a hacer eso? Ahí Es son, un cambio bien radical. nosotros hemos hecho un cálculo, hoy en día un mes de planilla del gobierno es aproximadamente $400 millones. Wow. Un mes. Un mes, sí. Oh, Entonces, eso habría que hacer prorrateo porque ya hay un porcentaje de eso que ya se paga, que es lo que se paga, pero es mínimo. Así que nosotros estaremos teniendo que hablar de conseguir más o menos 300 y pico millones de dólares para eso. Pero, como se ha dicho, yo creo que hay muchos gastos superfluos en la planilla estatal. Yo, por lo menos, propongo bajar el presupuesto de la Asamblea de los 150 millones que es hoy en día a no más de 40 millones de dólares. se van a morir y no le van a aprobar ni una ley. Mira, la Asamblea en el periodo 90-94 funcionaba con 17 millones de dólares. 17 y ahora 17. 40. 150. ¿Y usted quiere bajar a cuánto? A 40. También escuché que, por No. ejemplo, quiere bajar a 52 diputados. A 50. 50. Pero eso sí requiere el cambio constitucional. Eso Entonces hay un compromiso específico nuestro de convocar en la primera semana de julio a un referéndum para que el pueblo decida si quiere o no la constituyente. En la constituyente yo creo que eso es una de las cosas que tiene que cambiar la Asamblea, de 71 a 50, sin suplentes y con reelección limitada. O sea, un periodo y otro periodo más como reelección y para de contar. En el tema de agro, derogar la UPSA y reemplazarla por una nueva autoridad. Yo propuse eso hace 13 años atrás, retomar ese mismo proyecto de ley. Poner a Lima solamente a comercializar los productos nacionales y prohibir la compra de productos importados ¿Y si hace por falta? Por parte de Lima. por parte de Lima. Eso. O sea, los privados podrán Podrán importar cuando haya certificado la necesidad de hacerlo y que no coincida con el periodo de cosecha de los productores. Tenemos en invertir en innovación en el sector agropecuario. En el tema de educación, pues está el Compromiso Nacional por la Educación. Acabo de ir a firmar allá con otros candidatos el compromiso con el compromiso. Y en lo particular, pues mi compromiso, valga la redundancia, es que yo me voy a reunir con el COPEME, que es la Comisión Permanente, para darle seguimiento al compromiso, y que el ministro o ministra de Educación que voy a nombrar va a ser una de las personas que participó del diálogo que llevó al compromiso. ¿Quién es, pues? Ya lo tiene, entonces. No tengo el nombre, pero Ah, que sea alguien que esté familiarizado, involucrado, porque participó de ese esfuerzo de Pero, construir el compromiso. usted Hay mucha gente valiosa que es parte de ese esfuerzo. A mí como clase media trabajadora, que al final yo creo que la mayoría de la gente que nos está viendo que tenemos que pagar la escuela, que es lo que está preguntando Álvaro también de educación y todo eso, a mí me preocupa muchísimo cómo la clase media estamos apretadísimos. O sea, todo es subsidio, o bueno, los ricos son ricos, pues, y nosotros apretados, la clase media cada vez se hace más y más chiquita, y nosotros, ninguno tampoco quiere caer en una izquierda, un comunismo, ni nada por el estilo. O sea, yo creo que Panamá está vacunado contra el comunismo, pero uno nunca sabe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una cosa concreta con la clase media, o sea, estamos ahorcados. Y mira, yo estuve hoy en un conversatorio con el Banco Interamericano de Desarrollo, viendo las expectativas del país, y las expectativas de Panamá no son malas. El país no está mal. Lo que necesita es una buena administración, simple y sencilla. Y que se cumplan las Ser leyes. bien administrado. Y por ejemplo, usted habla en una de sus cuñas sobre que va a retar o va a acabar con el monopolio de las farmacéuticas, que es tremendo negociado y que también estamos apretados. Pero la educación también es un tremendo negociado. La educación privada en este país, usted lo sabe también, porque también tiene Caro. una niña pequeña, Aquí. en donde Caro, de caro. un tiempo para acá uno hace su esfuerzo para meter a sus hijos precisamente en un colegio privado, Todos. porque la educación pública es muy débil, está muy debilitada, y aparte se aprovechan cobrando, por ejemplo, un donativo, matrícula y las mensualidades. ¿Y los libros qué? Y los libros Ahora por llegar muy temprano. caros. Entonces también ahí hay un negociado en la educación. Yo creo que hay negociados en dos rubros que yo creo que le preguntamos a todos los panameños y todo el mundo dice, yo trabajo para pagar escuela y trabajo porque obviamente tenemos una caja de seguro social muy debilitada. Oye, un seguro y que privado. y tiene que pagar seguro privado porque nos da miedo a la clase media trabajadora pues usar
las cosas públicas, esa es la realidad. Entonces yo veo propuestas y me gusta que existan propuestas para el pueblo, pero yo no veo ninguna propuesta para la clase que mantiene el país, y muchos políticos dicen, deja a la clase media, no le digas nada porque ellos están ocupados trabajando. Mira, como legislador, yo fui el que impulsó el proyecto de ley para reconocer una deducción de impuestos a lo que se paga en matrícula y letra de colegios particulares, para reconocer el esfuerzo de los padres de familia. Que ahora se va a aplicar. El diputado Juan Carlos Arango, presidente del Partido Popular, él retomó esa propuesta y se logró convertir en ley de la República. Yo creo que eso era necesario. Eso se propuso cuando usted era diputado y el gobierno era el del señor Martín Torrijos, si no me equivoco. Y lo volví a presentar cuando el gobierno de Martinelli, yo lo logré que se incluyera como parte de la beca universal, pero después la ministra de Educación en ese momento logró que se cambiara eso, ¿no? Entonces, porque ella no estaba de acuerdo. Yo creo que aquí hay dos cosas. Uno, nosotros tenemos que lograr que los servicios públicos sean de tal calidad, por supuesto, que los de clase media que pagamos impuestos para esos servicios los podamos también eso no pasa recibir. rápido. No va a pasar rápido, pero te digo, ese es el ideal, esa es la meta. Lo otro que debe ocurrir a corto plazo es que realmente se establezcan beneficios e incentivos para la clase media de este país. Y nosotros, una de esas propuestas es la que hemos llamado la beca Panamá Cree en Ti, en donde nosotros estamos planteando que todo joven panameño que termine sus estudios de media, que quiera estudiar en una universidad en el extranjero, de las 100 mejores ranqueadas a nivel mundial, y que sea admitido en alguna de esas universidades, va a ser becado 100% por el Estado. ¿Todo el mundo? Todos. ¿Y dónde va a sacar la plata, alcalde No, Blandón? aquí, mira, primero que no es que van a ser miles todos los años. Chuleta, yo no sé. Ahora que todo el mundo Ojalá, tiene cinco. ojalá. Ojalá. Sí, Ojalá. sabes que, Ese es un buen incentivo. sabes que yo te lo pongo así. Nosotros hablamos mucho de Singapur y de Singapur como un modelo. Yo estuve en Singapur hace como 1 año y medio como alcalde, y hablando con el canciller de Singapur, él me decía que ellos no subsidiaban nada excepto 2 cosas: vivienda y educación. Porque todo el mundo tenía derecho a una vivienda digna, y todo el que quisiera tener una buena educación y tuviera buenas calificaciones tenía que tener la oportunidad de estudiar afuera, que ellos le pagaban todo el 100%, 100% al singapurense que fuera admitido a una universidad. Así que yo sí creo que aquí se puede hacer. Panamá es un país rico, pero a veces gastamos dinero en cosas que no son realmente necesarias, y yo lo que he dicho es que, por ejemplo, nosotros tenemos que entender que para el futuro de Panamá va a ser más importante invertir en nuestro principal recurso, que es el recurso humano, que seguir invirtiendo en megaproyectos de infraestructura, que yo creo que esos megaproyectos se pueden hacer en parte con inversión privada, y lo que nos ahorramos de dinero público, entonces invertirlo en la gente. Ahí voy y le voy a tocar este tema porque si no, no puedo llegar a la casa porque me matan. Y es mi mamá, que trabaja con mujeres rurales, y hay mucho desplazamiento de la gente del campo hacia el interior, hacia la ciudad capital, y buscan lugares vulnerables. ¿Qué pasa con esto? Tenemos a las personas que se pueden meter en ladrones, en personas que pueden atacar, en personas que hacen delitos. ¿Qué podemos hacer con la mujer rural, la gente que está en el campo? ¿Qué desarrollo tiene usted para esas personas que están allá en casa? Que se pueden quedar, que puedan producir su tierra, que no sean mujeres que solamente van a recibir una capacitación para crear productos, sino simplemente para que sean productivas en sus hogares y a nivel nacional. Sí, mira. Y también, y disculpa que te interrumpa, a nivel de la juventud que está allá, que tiene que venir a Para estudiar a la ciudad para poder tener un título y ser alguien. Mira, ya nosotros tenemos una realidad en Panamá. Casi el 50% de la población está entre Panamá, San Miguelito, Arraiján y Chorrero. ¿De dónde son? Y muchos somos del interior de la República. Exacto. Y esas 4 distritos son el 7% del territorio nacional. O sea, la otra mitad está repartida en el 93% de Panamá. Entonces,
nosotros sí tenemos que tener políticas para evitar esa migración hacia la ribera del canal, y eso pasa por entender que proteger el sector agropecuario y ayudarlo no solamente a detener la caída, sino a que pueda crecer, es estratégico precisamente para que la gente no abandone el interior y se venga a vivir en las afueras de la ciudad. Y ahí hay que entender también la situación de que la pobreza en nuestro país tiene cara de mujer, ¿no? Así es. Los más pobres son Así es. las mujeres rurales y mujeres indígenas, Así es. ¿no? Y ahí es donde hay que esforzarse con mayor énfasis. Entonces, ahí hay una prioridad, pero yo también creo por eso que la descentralización es necesaria, porque hay que darle los recursos y las competencias a los gobiernos locales y por ende a las comunidades para empezar a tomar las riendas de su propio destino, porque nosotros tenemos ahora mismo una serie de iniciativas de las cámaras de comercio con otros gremios, la visión 2050 de la región occidental, Chiriquí, Bocas y la comarca Nove, la visión 2050 de la región centro, Herrera, Los Santos, Coclé y Veragua, la región oriental, Darién y la comarca Cunayala y Colón. O sea, hay unos esfuerzos, pero entonces al final todo depende de que si el presidente de la República le va a prestar atención o no le va a prestar atención, y no se hace porque al final la capital y el área metropolitana concentran la mitad de la población, y es más fácil y se ve más invertir en proyectos grandes en donde el 50% de la población lo va a ver en un área reducida que invertir en la comarca donde lo va a ver el 5% de la población que vive en la comarca, por decir algo, no sé si es 5%. Entonces, ese es el tema. Por eso nosotros planteamos, hay que reasignar los recursos, hay que darle más dinero a los gobiernos locales, obvio, con más fiscalización, darle las competencias para que los gobiernos locales puedan con las comunidades definir los planes de desarrollo. Y yo creo que para el interior también el turismo va a ser algo que va a ser un potencial de desarrollo grande para el interior. Mira lo que pasó con la JMJ, el hecho de que cómo recibieron a los peregrinos en el interior de la República. O sea, ahí se demostró que nosotros tenemos mucho que compartir con el mundo. O sea, son costumbres que son muy propias, ¿no? Entonces, esa cultura de la JMJ es la que deberíamos tener todo el año. Todo el año. Y te aseguro que aquí no dejarían de llegarnos turistas de todas partes del mundo y serían muy contentos y satisfechos de nuestro país. Álvaro, y sigo yo después. Me quedó el tema de la seguridad, que algo hay que hacer, y sumado al tema de la seguridad, ahí en ese combo paquete va el tema del sistema penal acusatorio, que ha generado mucha molestia, muchas dudas, hasta el nivel de llamarlo sistema penal absolutorio, sí, porque lo que está haciendo es poniendo a los delincuentes en la calle con medidas cautelares, y la gente está cansada de esto. He hablado con incluso policías que dicen, ¿para qué ya agarrar a la gente si al día siguiente lo pone un juez en la calle? ¿Cuál es el plan suyo en ese tema? Hay que apoyar con recursos a la Policía Nacional, hay que apoyar con recursos al órgano judicial y al Ministerio Público, hay que revisar la legislación, tanto el Código Penal como el sistema penal acusatorio. Y yo tengo un compromiso también, porque creo en la tecnología, en llevar a 5.000 cámaras a todo el país, ¿no? Nosotros empezamos este programa en la alcaldía. En la alcaldía lo hemos hecho de manera exitosa, pero son apenas 100 cámaras, que han tenido un gran resultado que toda la ciudadanía ha podido presenciar, y pienso que llevarlo al resto del país, por lo menos en las principales capitales de provincia y en las áreas críticas como la frontera de Paso Canoa, va a ayudar a mejorar sustancialmente los índices de seguridad del país. Y también tengo una propuesta que mucha gente quizás no la asocia con el tema de seguridad directamente, pero que tiene mucho que ver, que es el tema de mejorar la iluminación de nuestras vías públicas y espacios públicos. No, nosotros quizás no estamos, porque estamos acostumbrados a vivir en esta ciudad, no nos damos cuenta de lo oscura que es hasta que tenemos la oportunidad de viajar a otras ciudades y darnos cuenta. Entonces, nosotros proponemos reemplazar todas las luminarias de las vías públicas por luminarias LED, ¿no?, que tienen menos consumo e iluminan más. Ya lo hicimos en los proyectos. Yo invito a cualquiera que vaya a ver la Justo Arosemena, cómo está la Justo Arosemena hoy, y les puedo enseñar fotos de cómo era antes del cambio de las luminarias.
para que se den cuenta la gran diferencia que hace. Y digo, todos nosotros lo sabemos, instintivamente tú entras a un lugar que está oscuro y tú lo primero que vas a ver es dónde está el switch para prender la luz, porque entonces te sientes seguro. Claro. ¿Ves? Hay una pregunta que me hace y creo que es muy válida, porque hay gente que está con el subsidio de la beca universal o 120 a los 65. ¿Usted va a seguir con estos subsidios? ¿Estos proyectos siguen o esto va para afuera? Estos proyectos siguen, pero sí creo que hay que revisarlos para ver los resultados, ¿no? Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con el concepto de ayudar a todos los que van a estudiar, porque quizás el que saca 3 hay que ayudarlo a que no se salga del sistema, y para eso es, pero no es una beca en realidad, es un subsidio. Y sí tiene que haber una distinción entre el que hace esfuerzo por sacar 4, 4,5 o 5 y el que se queda apenas en el 3. Pero también hay que ayudar a ese que se queda en el 3 quizás porque está en unas condiciones de un hogar desintegrado, que no come todo el día. O sea, hay una situación o sea, hay que ayudarle a cubrir lo mínimo, porque uno ve que en este país, que es un país rico, hay mucha gente con enormes necesidades. ¿Se quedan estos 2 subsidios? Se quedan pero los vamos a revisar. O sea, reitero, porque hay temas que uno está viendo. Yo veo que hay gente que recibe el subsidio, pero no lo está empleando en lo que es. Entonces sí, quizás hay que ver cómo nosotros lo limitamos a que efectivamente solamente se pueda utilizar en lo que es escolar propiamente tal, y variar los montos para que realmente haya una diferencia entre el que es cuadro de honor y el que no lo es. Como era antes. Así es. Yo tengo una pregunta y voy por la línea de la educación, pero voy por la línea de la inclusión, que me gusta mucho ese tema porque lo vivo a diario. Muchas personas tienen muchos problemas, muchos padres que tienen niños que tienen alguna condición, y está en la ley, pero tienen muchos problemas de insertarlo al sistema escolar. Muchas madres tienen que dejar de trabajar porque los niños que tienen alguna condición tienen que ir con algún tutor. Muchas escuelas privadas te ofrecen el tutor o tú también lo puedes llevar, pero esto es un gasto adicional. Hay un subsidio que se llama Ángel Guardián, si no me equivoco, fue creado en el gobierno pasado. Son $80 mensuales. $80 mensuales. Una persona que vive con alguien que tiene condición tiene más gastos de salud que cualquiera de los que no tienen o que no viven con nadie con condición. Si pagas una educación, pero tienes que pagar alguien que acompañe a tu hijo, etcétera. ¿Qué es la inclusión para José Blandón? ¿Y cómo pondría su granito de arena siendo, de ser escogido el primer ciudadano de este país? Bueno, lo primero que quisiera compartirte es que mi único hermano de padre y madre, Raúl Ernesto, que murió hace 24 años, él tuvo complicaciones al nacer y sufrió durante toda su vida de retardo mental y de convulsiones. Y fue alumno del IPE, ¿no? Así que vivimos en carne propia todas las limitaciones que se ven en el IPE. En ese tiempo había estos salones de inclusión, entre comillas, pero que eran salones donde ellos estaban separados. En la escuela Francisco Arias Paredes él estuvo. No convivía con... Sí, entonces... Es que la inclusión es Exacto. todo, o sea, el mundo igual. no es para las personas con condición y aparte para las personas Todo que por no igual. tenemos nada. O sea, Todo, te digo, he vivido esa experiencia, no Esa como es padre de importante. familia, pero con pero alguien como cercano. con alguien cercano. Y sí me he encontrado en los recorridos que uno hace muchas madres que le cuentan a uno sus dificultades. Hace poco en San Miguelito una que me dio precisamente eso. Tuve que dejar de trabajar en empresa privada porque no encontraba quien me cuidara a mi hijo, ¿no? Entonces, yo creo ahí, por eso es necesario subir el presupuesto de educación para atender temáticas como esta, donde en los salones donde hay, en las escuelas donde hay inclusión, allá no solamente la maestra, sino la que va a acompañar a brindar la atención especial. Pero también creo que hay una manera innovadora de atender esto, que es una ley que en Colombia se le llama la ley de teletrabajo. ¿Qué significa eso? Que personas con discapacidad o madres de personas con discapacidad puedan desarrollar su trabajo desde el hogar,
¿no? Ok. Porque hoy en día hay la tecnología para hacerlo. Por lo menos una madre que es recepcionista, una cuestión que lo que hace es contestar el teléfono, ella no tiene que estar físicamente en la oficina para hacerlo, lo puede hacer desde su casa. Y que la ley permita que eso sea así, para que ella pueda ganarse su sustento y atender a su hijo. Y también, en el caso de una persona con discapacidad que se va a encontrar con un montón de barreras arquitectónicas en la oficina, también lo puede hacer desde su casa, cierto tipo de trabajo que permita que digitalmente, con la tecnología hoy existente, pueda hacer su trabajo desde su casa. Sería una posición, una idea. Eso es una idea que ya existe en Colombia, se aplica en las oficinas públicas. Y yo creo que las oficinas públicas tienen que comenzar por dar el ejemplo. También ahí el tema que nosotros desde la alcaldía, por ejemplo, todos los proyectos de inversión que nosotros hemos hecho, se han hecho buscando cumplir con los criterios de accesibilidad universal. Y eso es lo que debe hacer el Estado en todos sus proyectos. Mira, ya que estamos en el tema de educación, me voy con el tema de cultura, que es importante y que a veces lo abandonamos. Todo abandonadísimo. Abandonadísimo. Y esta persona me escribió en Facebook que se llama Isaac Reyes Bertús, que yo sé que nos está viendo ahorita porque me dijo voy a estar pendiente de las 8 de la noche. Y él dice lo siguiente: ¿qué hará con el entorno abandonado en la que está el INAC? Hablo de las escuelas de música, teatro, danza, artes plásticas a nivel nacional. Las estructuras del Conservatorio también de Panamá se encuentran en mal estado. ¿Qué respuesta le da él? Cultura. Mira, lo primero, y vuelvo a mi trayectoria. Siendo diputado, en el periodo pasado, yo presenté la ley de cultura, que creaba el Ministerio de Cultura. Logré que se aprobara en los 3 debates en la Asamblea y el presidente Martinelli la vetó, por un tema más que nada personal de que venía de una propuesta mía. Ya en ese tiempo no estábamos en la alianza. Como presidente de la República volvería a insistir en ese proyecto. Creo en el Ministerio de Cultura, creo en el potencial de la industria cultural, de la economía naranja, y la posibilidad de precisamente combatir la inseguridad a través de la convivencia y el reencuentro entre la gente que vive en una comunidad a través de la actividad cultural, ¿no? O sea, que levantaría el INAC a ministerio. Elevaría el INAC a ministerio. ¿Y el PANDEPORTES? PANDEPORTES sí, no creo que deba ser un ministerio. PANDEPORTES yo creo que suficiente sería conllevarlo a ser una autoridad. Ok, ya estamos llegando al final. Una pregunta cada uno para finalizar esta hora digital con el candidato Blandón, que se atrevió el primero en decir que sí. Sí, usted estaría en la lucha contra la corrupción dispuesto a meter preso a un amigo o a un familiar si tiene que hacerlo y no levantar el teléfono para pedirle un favor a nadie? Mira, lo primero que te tengo que decir es que yo estoy corriendo para presidente, no para procurador. ¿No? Entonces, mi trabajo como presidente de la República no es meter preso a nadie. Lo que sí yo te puedo asegurar es que el cambio profundo que nosotros estamos planteándole al país es una nueva constitución que nos garantice un órgano judicial que sea independiente, de verdad. Y para eso los magistrados no pueden ser nombrados por el Ejecutivo y ratificados por la Asamblea, ¿no? Existe en Colombia y en otros países lo que se llama el Consejo Superior de la Judicatura, donde los jueces salen del propio órgano judicial. Eso es lo que, los magistrados, eso es lo que yo quisiera que fuera en Panamá. Y lo que sí te puedo asegurar es que yo no voy a levantar el teléfono, ni para que persigan a alguien, ni para salvarle el pescuezo a alguien. El que haya cometido un delito en mi gobierno, en este gobierno o en gobiernos anteriores va a tener que enfrentar la justicia. No va a haber ninguna presión de mi parte para tratar de llevar el proceso a favor o en contra de la persona. Va a respetar la independencia del órgano judicial. Vamos a afirmar eso, pues. Ella está incómoda. Álvaro, está viejo, no puede estar mucho tiempo sentado.